Abrimos hoy la segunda jornada del ciclo, de nuestras jornadas. Yo creo que ayer dejamos el listón todos muy alto. Yo no sé si se oye esto. ¿Se oye? Vale, perfecto. Y hoy vamos a cerrar las jornadas con mujeres, todo mujeres hoy toca. Así que en mejor compañía imposible. Abrimos hoy el día con los seres ocultos, oscuros en el imaginario mágico extremeño. Yo creo que lo mejor de estas jornadas, entre otras cosas, ha sido conocer a gente que teníamos ganas de conocer o que habíamos oído hablar de ellos, pero luego cuando los ves en persona descubres que son todavía mucho mejores de lo que te pensabas. Y es lo que me ha pasado con Israel. Así que Israel, nada que decir. Te vamos a dar paso. Tienes aquí la responsabilidad de abrir las jornadas del domingo. Y disfrútalo, que nosotros lo haremos también. Venga. Muchas gracias. Jo. Responsabilidad, pero responsabilidad, ¿eh? A ver, estaba comentando que yo normalmente de lo que hablo es de las poquitas 4 cosas que no ha hablado Jesús Callejo, que sabéis que son muy poquitas, me quedan muy poquitas opciones. Esta vez todavía lo tengo peor, porque es que tengo que hablar de lo que no ha hablado Jesús Callejo, de lo que no ha hablado Baby, de lo que no ha hablado Ana, y está complicada la cosa. Pero bueno, voy a hablaros de unos seres en Extremadura, pero que realmente, como vais a comprobar, como comprobamos ayer durante todas las jornadas, no campan solamente por Extremadura, sino por toda España. Ayer, cuando estaban hablando los compañeros, muchas veces cuando Paco habló de la brujería, yo decía, eso también pasa en Extremadura. Cuando hablaban de Cantabria, ese ser lo tenemos en Extremadura. Es una maravilla cómo los seres mágicos, como las creencias, como la magia va pululando por toda España y más allá de las fronteras, que es lo que voy a contaros esta mañana. Bueno, como es domingo y los domingos son días bonitos y son días agradables, yo también voy a hablaros de cosas agradables. Voy a hablaros de muertos. Pero de muertos que vuelven, que son simpáticos, vuelven. Bueno, unos son simpáticos y otros no tantos, ya veréis. En el año mágico extremeño hay varios de estos seres, pero antes de empezar quiero poneros un poco en situación de cómo va el tema de los muertos que vuelven, por lo menos en la península, ¿vale? Y luego ya seguimos. Veréis, aproximadamente, digo aproximadamente porque siempre alguno va a decir, no, porque en mi pueblo, porque en mi tierra, sí, es una cosa general lo que os voy a contar, ¿vale? Hay 3 tipos de muertos en la península, o por lo menos 3 tipos de creencias en los muertos o en los muertos que vuelven. Uno de ellos son los muertos celtas, los aparecidos celtas. Los celtas conviven, o sea, los que tenemos cultura celta, que es una parte determinada de España, conviven con los muertos. Los muertos están en cualquier lado, están en cualquier rincón, están por la noche, están por el día y sobre todo están muy cerca. Los que tenemos esa herencia celta tememos a los muertos. De hecho, conviven tanto con nosotros porque se le tiene miedo de que te hagan daño. Y uno de los rasgos más significativos de estos difuntos celtas es el tema de la comensalidad. Hay una cultura muy grande de comer con los muertos y de que los muertos coman a través de ti. Todo el tema del magosto, de la chaquetilla, todas estas comidas comunales que se hacen en todos los santos, los tosantos también se llaman, no es más que comer con los muertos. De hecho, hay algún refrán en Extremadura que se dice come y bebe por todos los santos para que los muertos no se vuelvan espantos. O sea, tienes que comer y tienes que beber para que esos muertos tuyos, tus ancestros, no se vuelvan unos muertos agresivos, unos muertos malos. Quizás la frase que más define a estos muertos celtas, de origen celta o de raíz celta, sea aquella que seguro conocéis muchos, de andad de día, que la noche es mía. Ellos te marcan muy claro que ellos están aquí y que cuidadito no te cruces con ellos porque son ellos los que mandan. Luego hay otro tipo de muertos, que es la mayoría de España, todo el Levante,
y todo el centro. De hecho, entran por el Mediterráneo y van avanzando hacia el centro de España, que son los difuntos, o los que vuelven, los latinos cristianos, o cristianos latinos, como vienen de herencia grecolatina, pero se cristianizan enseguida, y suelen ser muertos individuales. En Extremadura es la mayor parte, también lo veremos luego, y son muertos que vienen, están solitos, se te aparecen, normalmente es tu tía, es tu madre, es tu abuela. No dan miedo, dan pena muchas veces, y son los muertos pedigüeños, que les digo yo, están todo el día pidiendo unas misas, entiérrame bien, quítame la saya, haz esta promesa que yo no pude hacer. Son los que más abundan, y quizás la frase que más defina este tipo de difuntos que aparecen es una que se suele decir mucho en Extremadura. Ayer alguien comentó algo muy parecido, una frase muy parecida también, que se decía que, por ejemplo, la extremeña es cuando se te aparece algún espíritu, algún fantasma, ya te digo, normalmente son tuyos, son de tu familia, se le dice, si eres alma del cielo, dime quién eres, y si eres alma penante, dime qué quieres. O sea, como veis, no da miedo, se le pregunta. O sea, si estás ahí arriba, ¿quién eres? Mi tía, eres mi abuela, y si estás penando, dime qué quieres y te lo hago para que puedas seguir camino. No dan miedo. Y luego hay un tercer tipo, que estos ya no abarcan ningún punto determinado de la península ni de Extremadura, pero sí hay determinadas zonas que, por arte de magia, imagino que tendrá alguna razón, yo no la he encontrado, de pronto aparecen estos muertos, que estos sí dan más miedos. Son los muertos germánicos, los que vienen de los países nórdicos, y estos son estos. Estos dan miedo, estos aparecen de noche, aparecen con la tormenta, no quieren nada, no piden nada, pero pasan cabalgando, pasan rápido, pasan gritando, van huyendo, y estos sí que asustan. Para que os hagáis una idea más o menos de cómo está, esto sería el mapa churrigueresco, porque lo hice ayer mientras os escuchaba a todos, pero claro, es que si tú te metes en Google y buscas mapa de fantasmas españoles, te sale poco. Entonces me lo he tenido que currar un poquito, ¿vale? Entonces, salen fotos de políticos, pero es lo que estábamos buscando. Entonces, la parte azul es la latino-cristiana, la parte roja, que es toda la zona del occidente y el norte, sería la parte céltica, y como os decía, hay pequeños puntos en los que de pronto aparecen estos muertos germánicos. Si nos fijamos en el mapa de Extremadura, casualmente es igual. Casi toda la zona son los muertos cristianos, los muertos individuales, que son lo que he recogido más por toda Extremadura. Yo he estado investigando el tema de los aparecidos en toda la región, y pues, digo, el 90% son estos muertos cristianos. Toda la franja que da frontera con Portugal, toda la franja roja que estáis viendo, y todo el norte es territorio celta, y hay más la convivencia, como os decía, con los muertos, las comidas con los muertos. De hecho, en Alcántara, en una de las poblaciones, recogí un testimonio de una señora, que no sé si me puso los pelos de punta, que en esa familia, siempre el día de Todos los Santos, y la cena de Todos los Santos y la cena de Navidad, se ponía un plato más en la comida. Y la abuela de la familia, antes de empezar a comer, hacía la siguiente invocación: difuntos y por nacer, vengan todos a comer. Telita. Bueno, pues como veis en el mapa de Extremadura, arriba hay un pequeño punto morado, ¿vale? Podemita, ahí arriba. Esas son las urdes. Las urdes, imagino que habéis oído hablar de las urdes. Las urdes es un territorio que está en el norte de Extremadura, está lindando ya con Salamanca, lindando con Castilla y León, y la verdad que es una zona maravillosa para hacer cualquier tipo de investigación. Es una zona que ha estado siempre muy aislada, son valles muy pequeños, valles muy oscuros, y sobre todo que han tenido un aislamiento secular. De hecho, no sé si os acordáis de la película de Buñuel, Tierra sin pan, que tanta leyenda negra trajo. Bueno, leyenda negra, pero es cierto, se pasaba hambre, quizás no tanto como contaban, pero sí es verdad
Ese aislamiento, por una parte, trajo muchas cosas malas, pero también para los etnógrafos, para los antropólogos, muchas cosas buenas. Porque, claro, se ha mantenido una riqueza mitológica ahí bestial, pero bestial. De hecho, yo la primera vez que fui a las Urdes, fui para recoger unas leyendas, bueno, para confirmar unas leyendas que yo ya había leído, y que para ver si seguían vivas. Claro, mi sorpresa no es que siguiesen vivas, es que la gente, como ya veréis luego, os voy a contar, la gente me decía, no, pero yo eso, leyenda no, eso me pasó a mí, o sea, y te lo contaban. Que es increíble cómo sigue todavía ese acervo cultural y sobre todo con los muertos. Los urdanos viven con sus muertos. Os quería, no sé por qué se me ha pasado uno, bueno, sí, da igual. Cuando yo investigo en las Urdes, de pronto empiezo a encontrarme unas ciertas manifestaciones que, como os decía, no son las mismas que en el resto de Extremadura. Empiezo a encontrar una serie de muertos muy extraños. Y de pronto un día, leyendo, se me enciende la bombilla y dices, vamos a ver, pero si esto lo acabo yo de leer, esto lo acabo yo de escuchar, pero te estás leyendo un libro sobre mitología germánica. Y dices, ¿cómo se? Una señora de una alquería perdida de las Urdes, ¿cómo va a saber el mito de Wotan, por ejemplo, o el mito de Odín? Jolín, pues sí, pues está allí. Entonces, lo que voy a intentar explicaros, a ver si consigo explicarme, porque es verdad que es un corpus mitológico bastante complicado. Porque de este primer ejército salvaje que os voy a contar, salen un montón de manifestaciones que, claro, con el tiempo y además y con el sincretismo con el resto de las religiones, se va complicando el hilo, se va embrollando. Y al final a lo que vamos a llegar es a lo que ha quedado, el sustrato que ha quedado, en este caso, como os decía, en las Urdes, en Extremadura. Todo parte de este mito. El mito del ejército furioso. Como veis, es un mito nórdico, evidentemente, y cuenta que en las noches de tormenta, las tormentas las provoca precisamente Odín, que va con sus caballeros que han muerto en combate y con las valquirias. Van por el cielo, van haciendo un estrépito terrible, como veis, van cabalgando en las nubes. De este mito salen 4 mitos más. Y como vamos a ver, los 4 aparecen en las Urdes. Uno son las mesnadas y las huestes. El mito es parecido, lo que pasa que llega un momento en que esos dioses ya no son dioses. Normalmente ya se convierten en caballeros, se convierten en nobles, y de ahí luego veremos también que terminan convirtiéndose en diablos. En cuanto la Iglesia los cristianiza, se convierten en diablos. Ya no son muertos malos y muertos encabezados por diablos. Esta es la mesnada, Arlequín, o la Mesni Ellequín también se llama. Y las huestes. Huestes vienen de hostis, enemigo. Y hay 2 tipos de huestes. La hueste salvaje, que sería esta, la que va también muy parecida al ejército furioso, va por el cielo, va haciendo ruido, viene en la tormenta, está conducida por demonios. Y otro de ellos son los berserker. Los berserker eran guerreros germánicos que se vestían con pieles de animales y adquirían las cualidades de estos animales. Ahí también el mito se mezcla un poco con la leyenda, y hay quien dice que no solamente adquirían este furor animal, que lo adquirían porque consumían también algún tipo de drogas que les hacía volverse salvajes, pero incluso hay escritos que dicen que no, que es que realmente se convertían de verdad en esos animales. Otra ramificación del ejército furioso es la cacería salvaje, que quizás es la más conocida. Este ejército se convierte en una cacería, también encabezada por alguna figura conocida, alguna figura mitológica, o alguna figura como, por ejemplo, el rey Arturo, también se le llama en la zona de Francia, del sur de Francia.
Y la cacería salvaje, pues eso, van con perros, van también con perros, con caballos, tocando cuernos, y también van por el cielo. Y por último, quizás la menos conocida en España, son las buenas damas de la noche. Las buenas damas de la noche también vuelan, aunque a veces también ya van por la tierra, y van dirigidas por una señora. Una señora, en un principio son diosas, la diosa Hel, la diosa Diana, la diosa Hécate, son mujeres, y estas ya tienen una función, ya no solamente no son guerreras, tienen una función benefactora. Porque, como veremos más tarde, se les dejaba por la noche en las viviendas algo de comida y algo de bebida, porque si visitaban tu casa y se encontraban comida y bebida, ellas te bendecían. Entonces tenías fortuna y tenías abundancia para el resto del año. Si no encontraban nada que les hubieses dejado para ellas, entonces maldecían tu hogar y tu familia. Normalmente la gente sí que le dejaba cosas. Bueno, pues con estos 4 focos os lo voy a desarrollar un poco cada uno. Y vamos a empezar por el ejército furioso. Este es Odín, y como veis tiene dos cuervos a los lados. Son 2 cuervos que él mandaba por el mundo y que volvían contándole todo lo que pasaba. Y luego tiene a los pies 2 lobos. Bueno, los perros, lobos. Y los cuervos, vamos a ver también cómo llegan a aparecer luego en las apariciones de ejércitos de muertos en las urdes. Otro personaje del ejército furioso son las valquirias, ahí las ves. La valquiria es un ser psicopompo, es un ser que lo que hace es recoger, como veis, el alma de los guerreros muertos y se los lleva al Valhalla, se los lleva al cielo. También andan por el cielo, van a caballo. Y otro elemento que he encontrado en las urdes, este es el carro de Thor, y el carro de Thor, como veis, va con cabras, va dirigido por cabras. Bueno, pues en las urdes también veremos que hay apariciones que van precedidas por cabras. Pasamos al ejército antiguo, las mesnadas, que, como os decía, en un principio también hay 2 clases. La esta antigua, la hueste antigua, que es esta que veíamos antes, dirigida por un demonio y que hace un ruido ensordecedor, pero luego, con el tiempo, con la cristianización, esta hueste se tranquiliza. Es la mansificación de las mesnadas. Se quedan más tranquilos, ya no van por el cielo, ya empiezan a avanzar tranquilamente por el suelo, ya van despacio, una detrás de otra, ordenadas, con una vela en la mano. Os suena, ¿verdad? Procesiones de muertos, la Santa Compañía, que en las urdes se llama las procesiones de muertos. Tampoco se han comido mucho la cabeza. Leyendas de procesiones de muertos he encontrado unas cuantas. Sí es cierto que son leyendas, o sea, te las cuentan como leyenda. Pues le pasó, una por ejemplo es la de la jornera. La jornera es la señora del horno, la hornera. Y te cuentan una leyenda que habréis seguramente oído en todas vuestras zonas, que es la hornera que está haciendo pan en el horno, cuando de pronto ve que se ha quedado, no tiene cerillas para encender el horno, entonces se asoma a las 5 de la mañana a la calle del pueblo. No sé quién se pensaba encontrar a las 5 de la mañana en una alquería de una calle, pero bueno, la chica se asoma, entonces ve una procesión de gente con velas. Entonces va pidiendo, le pide una vela y le dice: el de atrás te la dará, el de atrás te la dará, el de atrás. Y cuando llega a la de atrás, le da la vela, entonces ella se asusta porque se da cuenta que es su madrina que lleva un año muerta. Y entonces, cuando quiere devolverle la vela, ya se ha ido, diciéndole: mañana volveré a por ella. Claro, ya guarda la vela en un arcón y al día siguiente, cuando va a cogerla, se da cuenta de que no es una vela, que realmente es un hueso de muerto. Estas cosas tan bonitas se siguen contando por la noche, pero lo que más me impresionó es que una de las veces que fui en una alquería muy pequeñita, Casares de Urdes, me encuentro con un señor, 2 señores, eran hermanos, Florencio y Luis, los tenéis. Uno de ellos fue alcalde además de la alquería, y me cuentan los 2, pero muy tranquilamente. No le pusieron nombre, porque es curioso, ellos no lo conocen por nombre. Ellos me contaron que cuando los 2 eran pequeños, uno tenía 6 años, el otro 8, se murió una noche. Había un señor del pueblo que era muy católico y, bueno, una noche estaba ya muy malo
Y ellos estaban dormidos, sus padres estaban dormidos en la casa del pueblo, y de pronto los despertó a los 4 un estruendo horrible, terrible, un llorio. Ellos decían era un llorio terrible, decía, de mujeres, de niños gritando, que recorrían la calle como un vendaval. Decían, no se sabía si por la tierra o por el aire. Terminaba en el cementerio, y los vecinos que vivían más cerca del cementerio nos decían que allí era todavía peor, que parecía que el mundo se iba a acabar. La explicación que le daban ellos era que, como el hombre este había muerto en ese momento, esa misma noche, eran los demonios que estaban rabiosos porque no podían llevarse el alma de este hombre, que era muy católico. Entonces por eso estaban enrabietados. Ellos desde luego no le llevaban la esta antigua, no llevaban la muerte, no le tenían nombre para eso, pero claro, yo cuando los escuché se me pusieron los pelos de punta. Habían escuchado la esta antigua. Y están vivos, y te lo pueden contar. Entonces es una maravilla poder encontrar todavía estas historias. Bueno, los berserkers que os comentaba, estos son los guerreros germanos, que se ponían estas pieles de animales para adquirir la ferocidad, y se enfrentaban a los ejércitos romanos, además con una ferocidad increíble. Bueno, pues en Extremadura no solamente tenemos el más famoso, que es el que voy a contaros el último, sino que tenemos los hombres animales de todas las categorías. Se les llama misomes a aquellos que o bien te conviertes en animal por ponerte precisamente la piel de uno de ellos, o bien simplemente con revolcarte donde antes se ha revolcado este animal. Ahí tenemos, es uno de los grabados que se suelen utilizar para representar al hombre lobo, pero a mí siempre me ha recordado siempre más al hombre perro. En la zona de La Raya he encontrado testimonios de gente, de informantes, que me contaban que, bueno, una señora, te dicen dónde vivía la señora y todo, pues una mañana, antes de que amaneciese, tenía que ir a lavar, porque tenía un niño pequeño, se había ensuciado los pañales y tenía que ir a lavarlos al río, que lo tenía al lado. Entonces, mientras lavaba los pañales, dejó al bebé justo al lado, y en ese momento vino un perro enorme y se llevó al bebé. Claro, ella, en cuanto se dio cuenta, empezó a tirar del bebé, consiguió arrancárselo de las fauces del perro, y el perro se fue. Cuando llegó a casa, asustado, fue a llamar a su marido, y el marido no estaba en la cama. Y a los 5 minutos apareció el marido diciéndole: nunca más vuelvas a salir de casa antes de que amanezca. Y el marido tenía un hilo de la toca del niño colgando de los dientes. Eso te lo cuentan allí. No te dan nombres y apellidos de la familia, pero sí te dan nombres y apellidos de las familias que se convierten en hombres lobos, que luego os lo contaré. También tenemos hombres que se convierten en toros, la cosa más bonita, y te cuentan que es por dormir donde ha estado un toro bravo. Hay gente que tiene una cierta maldición, que por el hecho de dormir justo ahí te conviertes en toro. De hecho, cuentan la historia de un padre y un hijo que se les hizo de noche, tuvieron que dormir en un sitio donde había estado un toro antes, antes donde se solía tumbar un toro, y por la noche el padre se convirtió en toro y atacó al hijo. Esto no lo tenéis en ningún lado que yo sepa, ¿eh? Esto es el rabisome, el hombre burro. Tiene poquísimo glamour, pero es lo que tenemos en Extremadura, chicos. Siento mucho, es lo que hay, es lo que hay. Además, el último rabisome era de Mérida, se llamaba Heredia, era gitano, y la familia estaba encantadísima con la maldición. La mujer suponemos que también, pero no van por ahí los tiros. No van por ahí los tiros. Porque resulta que el rabisome, cuentan que igual que hay gente que se convierte en lobisome por una maldición, o por nacer el 7º hijo varón, luego lo veremos, sin embargo el rabisome es por una maldición, pero solamente se convierte en burro una noche al año, la noche mágica de San Juan, el 23 de junio. Y el 24 de junio era la feria del ganado de San Juan en Badajoz, sigue siendo la feria, ya no es del ganado, ahora es de botellón. Otro tipo de ganado, efectivamente, pero sigue siendo la feria de San Juan. Claro, el muchacho la noche del 23 se convertía en burro. El padre lo llevaba a Badajoz, a la feria del ganado, y lo vendía
Al día siguiente el muchacho recuperaba la forma humana y se volvían los dos para Mérida con el dinero en el bolsillo, con lo cual estaban encantadísimos con la maldición del chaval. Y por último, el más conocido, que sí que lo tenéis está en más sitios, es el hombre lobo. El lobisome es como se le llama en Extremadura. Comparte nombre además con... el lobisome viene de Galicia, por Portugal y vuelve a entrar en España por toda la raya, tanto de Castilla y León como Extremadura, como Andalucía. El otro día, contando la historia del lobisome, había una chica de Isla Cristina, en Huelva, que conforme yo iba hablando, la muchacha iba todo diciendo que sí, como diciendo me lo sé, me lo sé. Entonces le pregunté, digo, ¿no habías escuchado ya? Dice, no, es que me lo contaba mi abuela. La abuela le contaba a ella que a la muchacha que la abuela de joven veía a los lobisomes de noche en Isla Cristina que venían de Portugal. O sea que la historia de que vienen de Portugal lo tenemos todo clarísimo. Y la abuela también. Yo a un hombre lobo en Isla Cristina no me lo imagino, pero si la abuela dice que andaba por la playa, pues andaría por la playa. No lo sabemos. Y como veis tenemos en Extremadura gente que se convierte en todo. Este buen hombre ha sido uno de mis últimos hallazgos. Lo estuve entrevistando para otra historia que no tenía nada que ver. Me fui con un equipo de televisión, con Cuarto Milenio, para hacer un reportaje que no iba de licantropía, iba de otra historia, a un pueblo que se llama La Codosera, que está justamente en la raya, en la frontera esta con Portugal. Y entonces, entrevistando a este hombre que vive en una casa perdida, en medio del campo, mientras los compañeros recogían las cámaras, yo como siempre voy aprovechando para recopilar, digo, ya está, como esta zona es fronteriza y abundan las leyendas de hombres lobos, voy a preguntarle si conoce alguna de lobisomes. Y efectivamente me acerco al señor y le digo, perdone, ¿por casualidad no conocerá usted al lobisome? Y se me queda mirando y me dice, ¿a Joaquinito? Claro. Digo, Joaquín, dice, Joaquinito Piris, el lobisome, ¿no? El que vive ahí arriba en la montaña. Y yo, claro. Yo ya sé, y los compañeros que también investigáis lo sabéis, que como te vean la cara de que no tienes ni idea, no te cuentan nada. Tienes que poner cara de que sí, de que lo sabes todo y que tú ya... Entonces le dije, sí, claro, Joaquinito. Me dice, qué mala vida le da la madre. Porque claro, cada vez que hay luna gorda, Joaquinito se escapa. Y luego vuelve con toda la ropa zaleada y la madre se pasa la vida zurciendo y zurciendo. Yo ya no sabía ni qué preguntarle, porque yo... Y ya le digo, por preguntarle algo, digo, ¿y baja mucho por las aldeas? Me dice, poquito. Pero cuando baja, le vemos todos que tiene los nudillos encallados. ¿Encallados? Dice, sí, lleno de callos, anda 4 patas. 4. Esto es hablando del año pasado, ¿eh? Claro, con esto nos quiero decir que en 2017 haya habido hombres lobos en Extremadura. Pero sí os digo que en 2017 hay gente en Extremadura que está convencida de que su vecino es un hombre lobo. Y eso ya es bestial. Eso ya, para los que nos gustan estas cosas, es maravilloso. Bueno, otro de los apartados, como os decía, que venían de este ejército furioso es la cacería salvaje, quizás la más conocida, sobre todo en España. La cacería salvaje, como os comentaba, ya se ha transformado ese ejército en una cacería, normalmente un cazador delante, que normalmente es un personaje mitificado, van algunos por el aire, otros ya van por la tierra, pero siempre también haciendo mucho ruido relacionado con las tormentas y llevándose a la gente que se encuentran por delante. Van con los perros, hacen sonar los cuernos de caza, efectivamente. Y de esta cacería salvaje salen también un par de figuras mitológicas. Una es el cazador maldito. El cazador maldito normalmente es aquel que si este ya abunda en España, que se le castiga, normalmente le castiga a Dios, le castiga el cielo, por haber cometido algún acto herético, por haber blasfemado, y entonces se le castiga a eternamente estar persiguiendo una pieza de caza que nunca alcanza. Entonces, ¿veis? Va desesperado, no quiere nada porque no puedes hacer nada por él, pero va como desesperado, gritando y corriendo siempre detrás de una pieza de caza que nunca consigue llegar a ella.
En España tenemos además todavía otro, porque no sabemos por qué el cazador maldito empieza a mezclarse con los curas, con el sacerdocio. Tenemos en el norte a Mateo Chistu, que es un cura que estando un día, le costaba mucho cazar, y un día estando dando misa, cuando llega el momento de la confirmación, de la consagración, perdón, de la hostia, ve pasar una liebre, y entonces suelta la hostia, echa a correr detrás de la liebre, y entonces se le castiga a estar eternamente persiguiendo una liebre. Bueno, pues en Extremadura hacemos el salto mortal, vamos a liarlo más todavía, vamos a empezar a mezclar más mitos, y en Extremadura lo que tenemos es el cura lobo. En Casar de Palomero tenemos una ermita, que es la ermita del Gamo, la Cruz del Gamo, en la que se cuenta que un sacerdote que estaba allí diciendo misa, le gustaba mucho la caza, ve pasar a un gamo, suelta la hostia sin consagrar, echa a correr detrás del gamo, y entonces ahí se le condena no solamente a correr detrás del gamo, sino a convertirse en lobo e ir eternamente detrás del gamo, no solamente hasta que lo cace, sino que tiene que cazarlo en el momento que otro cura esté consagrando la hostia en la misma iglesia, en la misma ermita. Cosa que está complicadilla porque la ermita está cerrada. Entonces, yo creo que todavía sigue por ahí dando vueltas el pobre cura lobo. Y de ahí sale otra ramificación, que son los perros del aire. Esta me la encontré hace un mes escaso y me moría de gusto cuando me la contaron, porque no la conocía, y también en las Urdes me estaba contando un señor que cuando hacía mucho viento, su padre decía: ya están ahí los perros del aire. Y entonces le decía que eran unos perros que venían volando, precedidos por un pájaro de la muerte. El pájaro de la muerte, estuvisteis ayer hablando un poco de él. En algunas zonas de Extremadura sí es el carabo, es la lechuza, pero en otras, como en las Urdes, es el cuervo. El cuervo anuncia la muerte, es un pájaro psicopompo también, tiene que ver, como os he dicho, con Odín, y es el pájaro que iba precediendo a estos... O sea, como veis, siempre está unido la muerte, el psicopompo que lleva a los vivos hacia los muertos, y la tormenta, en todos estos mitos. Y muy parecido al cazador maldito es el caballero sobrenatural. No es cazador, es caballero, pero también está maldito por haber cometido algún tipo de blasfemia. Quizás el más conocido en España sea el conde Arnau, que seguramente habéis oído hablar de él. Bueno, pues ahí tenéis al caballero sobrenatural. Otro caballero sobrenatural más parecido a lo que os voy a contar ahora es un mito germánico, el mito de Leonor, que es una joven alemana que está prometida a un joven que tiene que ir a una batalla. Entonces no vuelve, le llegan noticias de que ha muerto en la batalla. Entonces ella, desesperada, renuncia a Dios, renuncia a todos los santos, y esa misma noche llaman a su ventana, abre, y es su amado, es el caballero. Entonces sé que sí, pero me habían dicho que te has muerto. No, vámonos, pero vamos a casarnos, pero tenemos que fugarnos, monta. Y entonces ella monta, y conforme van montando, el caballo cada vez avanza más rápido, se van uniendo, conforme van cabalgando, seres terribles que van saliendo de los bosques, que van saliendo hasta que llegan al cementerio. Antes de llegar justamente al cementerio, ella, ya asustada por la velocidad que está cogiendo el caballo, por los seres que se van uniendo a esa cabalgada infernal, le dice: ¿por qué corres tanto? Y él le dice una frase que me encanta, que es que los muertos cabalgan deprisa. Es una de las frases que la utilizan también en la novela de Drácula y en la película, sí. Bueno, pues este mito de Leonor, curiosamente, nos lo encontramos, ahí tenemos a Pedro, que majo, en las Urdes. Sí que habréis oído, muchas veces en muchos libros se le equipara, no es lo mismo. Cuando se habla de la Santa Compaña y tal, y en Extremadura se llama el cortejo de gente de muerte. No es lo mismo. El cortejo de gente de muerte es lo que os voy a contar ahora. El cortejo de gente de muerte, que yo pensaba que era una leyenda, y este señor de aquí, Pedro, me contó cómo él lo vivió cuando era pequeño. Cómo él lo vivió, es alucinante. Entonces me contó que en su alquería, una alquería enana, se llama Aceitunilla, tiene casi una calle y te sales del pueblo, más no hay más. Pues sus abuelos tenían la taberna del pueblo, la única taberna que había, y entonces una noche, estando allí en la puerta, de pronto vieron venir
un caballo, se vieron un caballo en el que había un hombre y una mujer. Pero un hombre y una mujer vestidos, me decían, como reyes, como nobles, con unos trajes. Bueno, el caballo también completamente vestido, con unas mantas ricamente bordadas, ella con un manto precioso. Y entonces, claro, empezaron a entrar en el pueblo. Tú imagínate, a los de la alquería flipando, o sea, diciendo, ¿y estos? Entonces, claro, como además no decían nada, iban muy rectos, empezaron a decirle, ¿quién va? ¿Quién va? Y no contestaban. Siguieron pasando sin mirar a nadie, hacia adelante, la calle, que había la gente, ¿quién va? Y los chavales, ¿pero quién va? Y en un momento dado, cuando estaban terminando la calle, sin volverse, se oyó una voz que decía, gente de muerte. Y en ese momento desaparecieron. Imaginaros la cara que se le quedó a los del pueblo. Me dijo, a mí me contaba Pedro, que se dice, y eran gente muy valiente, y eran gente, es verdad que en las urdes están muy acostumbrados a hacer carbón por la noche, los que son cabreros tienen que pasar muchas noches fuera, son gente que no tienen miedo, y es verdad. Y a mí Pedro me decía, la gente del pueblo era gente, digo, que no tenía miedo ni a los lobos, que antes también había muchos por allí. Dice, bueno, pues esa noche, más de la mitad del pueblo durmió en la taberna. No tuvieron narices a ir a su casa, Esta leyenda que yo había pensado hasta ese momento que era leyenda, la había escuchado en algunos otros pueblos de la misma zona, en las urdes, pero ya además con más aderezo, porque en uno de estos pueblos me dijeron que en un momento dado esta pareja se había vuelto y lo que eran señores muy ricamente vestidos y muy estupendos, al volverse eran muertos, auténticos muertos, con las caras pálidas, con los ojos en blanco, completamente demacrados. Hay otra versión más que cuenta que no desaparecieron en ese momento, sino que siguieron hacia un teso, y en ese teso se escuchó, como decían ellos, un estruéndano terrible. Nadie quiso ir para allá, pero al día siguiente sí que se acercaron todos y vieron una montaña de cenizas. Pero estaban convencidos que eran las cenizas de esta gente de muerte que en un momento dado allí ya se convirtió en lo que eran, en auténticos muertos. Y para terminar, en la última rama que me quedaba de este mito, que son las buenas damas de la noche. Esta es la rama femenina del ejército furioso. Normalmente empezaron estando dirigidos por una diosa. Esa es la diosa Hel, diosa germánica. La diosa Hel es mitad una chica estupenda y guapísima y mitad muerta. ¿No suena a lo que os acabo de contar? Bueno, pues la diosa esta, por cierto, la diosa Hel, se me olvidó comentároslo, veis que tiene aquí un símbolo de nieve. Todas estas manifestaciones que os estoy contando, todas tienen una temporalidad. Van desde el mes de noviembre, el mes de los muertos, hasta el día 6 de enero, incluyendo toda la época de Navidad. Es la época en la que se manifiestan este tipo de apariciones. Otra de las ramas de estas buenas damas de la noche es Frau Holl. Frau Holl también es la dama del invierno, y de Frau Holl, o Holda también se le llama, es muy conocida también en los países germánicos. Cuenta la leyenda que había una chica que muere, bueno, más que leyenda es cuento, pero que cuenta que hay una chica que muere su madre, su padre se vuelve a casar con una madrastra que es muy mala, y entonces la manda la niña a un pozo para lavar una madeja, y en el pozo a la chica se le cae la madeja de hilo al pozo, y al intentarla coger cae al pozo y va a otra realidad en la que se encuentra a Holda, que es la dama del invierno, y que bueno, le pide que haga unas cuantas cosas por ella, entre ellas, por ejemplo, sacudir las almohadas, porque al sacudir las almohadas salen las plumas y es la nieve que cae luego en todo el mundo. Ella es muy diligente porque es una niña muy buena, entonces lo va haciendo todo, y entonces cuando ya ha pasado una temporada, un año con Holda y ha cumplido todo lo que ella le pedía, Holda le dice, vuelve, si tienes ganas vuelve, pero antes de volverla la cubre completamente de oro, para que pudiese volver no solamente estupenda y encantadora, sino además rica. Bueno, pues hay muchas similitudes de esta leyenda, de este cuento, en algunas pinceladas que se encuentran allí en las
en las Urdes. Por ejemplo, esta es una escena de la chica con el ovillo en el pozo. Bueno, pues en las Urdes he encontrado ya 2 pozos en los que se cuentan, que se afirman que allí está el encanto mancebo. El encanto mancebo aparece solamente en San Juan, ¿vale? No es a la época que os he dicho, pero es justamente la contraria. No es el solsticio de invierno, es el solsticio de verano. Y hasta hace muy poco las jóvenes de los pueblos, bajo ningún concepto, se acercaban al Pozo del Encanto en la noche de San Juan, porque estaban convencidos de que justo antes de que amaneciese, allí aparecía un ovillo de oro, flotando. Tú lo cogías, tenías que ser chica, tenías que ser virgen y ibas ovillando, pero tenías que darte prisa en ovillar, porque si amanecías y los rayos del sol te daban cuando tú todavía estabas ovillando, no desencantabas al mancebo. De hecho, el mancebo, que es un encanto que está dentro del pozo, podía arrastrarte con él hasta el fondo. E incluso hay leyendas en que cuenta que la pobre chica murió porque no consiguió ovillar. Si conseguías ovillarlo, te quedabas con el oro y te hacías rica, incluso te podías casar con el encanto mancebo, que realmente era un joven encantado y maravilloso. Esta señora que tenemos ahí es la Dama Bundia. La Dama Bundia es otro de los personajes que dirigen esta cabalgata de las mujeres, estas buenas damas de la noche. Tiene 3 nombres, bueno, tiene muchos, pero más conocidos por la zona de Italia, por la zona de Francia: Abundia, abundancia; Satia, saciedad; y Richela, riqueza. Te lo dicen todos, los nombres te lo dicen todos. Son espíritus, son semidiosas, son seres que lo que hacen es conceder la abundancia siempre que tú las acojas, lo que os contaba antes. Tú les dejas en tu casa algo para que ellos coman, algo para que ellas beban, y te conceden la abundancia durante todo el año. Bueno, pues hace nada han recuperado en las Urdes a este ser mitológico. Este ser mitológico es la chicharrona. La chicharrona baja el día de la pura. La conocéis, ¿no? Que os estoy viendo por allí. ¿Conocéis la chicharrona? ¿Algo parecido? Pues la chicharrona baja el día de la pura con un zurrón lleno de frío, la que trae la nieve, y con un permiso. El permiso para que puedan empezar a hacer las matanzas. Y se ha perdido la costumbre ya, pero a la chicharrona se le dejaba por las noches siempre un trozo de carne, un trozo de tocino y algo de leche para que pudiese beber por la noche, porque se decía que por las noches visitaba la casa y entonces si se encontraba esta comida te daba la abundancia. Además, está claro, la matanza es la abundancia para las familias extremeñas. Tú tienes una buena matanza y tienes ya comida y abundancia para el resto del año. Como se te jorobe la matanza o como no tengas, ya la has jorobado para todo el año. Y por último, ¿cómo voy de tiempo? Muy bien. ¿Sí? Vale. Y por último, que esta ya es lo más conocido, había otro tipo de damas de la noche que encabezaban estos cortejos. Diana y Hécate, que como muchos sabréis, son las damas que luego terminan convirtiéndose en diosas de la brujería, diosas de las brujas. Aquí tenéis a Hécate y a Diana, Hécate la de las 3 caras. Es lógico. Cuando tú ves un grupo de mujeres que andan solas por las noches, sin hombre ninguno, pasándoselo pipa, bailando y cantando, en cuanto llega el cristianismo, brujas. Ya está, ¿para qué quieres más? Y efectivamente, antiguamente, la que encabezaba muchas veces iba montada, como se decía, en un macho cabrío o en una cabra. Claro, rápidamente con el cristianismo esa cabra se convierte en el diablo. Se convierte en el diablo, que por cierto, también se comentó ayer, a las brujas en las Urdes también se les acompaña el zángano. El zángano lo comentaba Paco Blanco, ¿no? Ayer. El zángano acompaña a las brujas, no es brujo, pero sí es el que va tocando el tambor, además normalmente hecho con corcho de colmena también. Esa relación con las abejas. Y bueno, claro, estas damas de la noche empiezan a convertirse en brujas enseguida. Sus reuniones empiezan a ponerles el nombre de aquelarres, cuando realmente no tenían mucho que ver. Y bueno, aquí tenemos al macho Lanú, que es el diablo de las Urdes,
es donde termina convertido este macho cabrío que acompaña a las brujas. El macho Lanú es parecido al demonio, no llega a ser el demonio, es un macho cabrío, pero antropomorfo, anda a dos patas, se yergue, habla con una voz cavernosa y yo pensaba que era una leyenda que había durado hasta hace bien poco en las Urdes, hasta que conocí a la tía Clementina. La tía Clementina fue una informante de la que, como hablabais ayer, te lo da todo, te lo da todo. La conocí además de casualidad, estábamos investigando por la zona de las Urdes, no teníamos ningún contacto y en hay paradas de autobuses que conectan las alquerías allí, porque mucha gente no tiene coche, y entonces parado en una de estas estaciones, unas paradas, me encontré esta señora, 86 años, tenía la colega, junto con otra señora, pero la otra era sorda, no nos valía para nada, y esta demostró ser un pozo de sabiduría. Yo empecé a preguntarle, lo sabía todo, me contaba leyendas, todas las leyendas que yo tenía guardadas, la señora las sabía y las sabía mejor, bueno, estuve 1 hora y media con la grabadora allí sin moverme de la parada de autobús, hasta que de pronto recordé una de las que más me interesaban, que era una leyenda que contaba que el tío Eusebio se había encontrado una vez con el demonio. Y entonces digo, si la sabe ya, vamos, ya tengo el día hecho. Entonces le pregunté, digo, perdone, señora, ¿y usted por casualidad no conocerá la leyenda del tío Eusebio, el que se encontró con el demonio? Y la pobre mujer se me queda así mirando. Le dice, mira hija, yo no te voy a engañar. A mí lo del tío Eusebio no me suena. Digo, no pasa nada, hombre, no se puede tener todo, ya me ha contado usted mucho. Dice, vamos a ver, yo si quieres, para que no te vayas de vacío, te puedo contar cuando yo me encontré con el demonio. Me temblaba la grabadora, me temblaba la mano, me temblaba todo. Me estuvo contando, y esto ya os lo dejo ahí de propina, me estuvo contando cómo cuando ella era jovencita venía a hacer extraperlo de Herbás, venía con su hermano. Yo la conocí a ella, para que os hagáis una idea, este es uno de los pueblos principales, muy pequeño también, pero luego había que subir hasta arriba de la montaña para llegar a la alquería Aceitunilla donde ella vive, ¿vale? Pues llegaron, se les hizo muy tarde en el camino y llegaron muy tarde al pueblo más grande. Entonces su hermano, que vivía en ese pueblo, le dijo, quédate ya a dormir conmigo, no subas, que además sabes que el camino que va a Aceitunilla, dice que ahí sabes que hay muchos espantos. Y entonces le dijo, sí, yo me quedaría, pero es que tengo a los niños solos. Tenía los hijos, que eran unos críos, estaban durmiendo solos en la casa. Pero es que además por aquella época, ya me decía, dices que morían muchos niños abrasados, porque claro, les dejábamos una hoguera en medio de la casa y los niños, como hacía frío, dormían al lado, entonces se quemaban, muchas veces salían ardiendo, no se cuenta, y morían muchos niños quemados. Entonces ella estaba preocupada por sus hijos. Dijo, no voy a subir porque no sea que les pase algo a los niños. Y cogió el camino para arriba, dice, y de pronto estoy subiendo y veo como 4 puntos de luz roja. Sigo, y de pronto veo que los 4 puntos son 4 ojos. Y me veo 2 demonios enormes, como torres, me decía, a los lados del camino, con unos cuernos enormes, con los ojos como ascuas, así puestos. Y yo tenía que pasar por el medio. Yo decía, ¿cómo paso? ¿Y cómo paso? Ella llevaba siempre un ajo en el bolsillo. Mira qué lista. Y entonces empezó a coger el ajo y con el otro cogió un rosario. Y entonces se puso así y empezó a rezarle a la Virgen y a todos los santos que se acordaba. Y entonces iba pasando así, hasta que los pasó. Y me decía, cuando yo llegué a casa, me quité la camisa, le daba vueltas y salía agua de lo que sudé yo esa noche. Entonces lo que quiero decir con esto es que primero te encuentras mitos que no tienes ni idea de cómo han llegado allí, porque yo sigo sin explicármelo. Yo he hablado con historiadores cómo pueden llegar allí. Hay tres vertientes, 3 maneras pues con los mitos indoeuropeos que de tiempos inmemoriales, que Neónimos los llevó allí prácticamente.
Otra opción es con los visigodos, pero ya estaban cristianizados, también podría ser. Y otra opción es con la repoblación, porque en la zona de la Sierra de Francia, que está muy pegada, se llama así precisamente porque la repoblaron los francos. Podría haber llegado también con ellos, no lo sé, realmente ahí no llego. Pero no solamente te encuentras eso como unos mitos, los mitos vuelan por el aire, corren, por el cielo corren más rápidos que los muertos y llegan a donde quieren. Y también, sobre todo, lo más maravilloso es darte cuenta de que estos mitos, por ahora, por lo menos, no han muerto y que para mucha gente no son mitos ni leyendas, son realidades. Así que yo ya, bueno, con esto termino, señores. Ay, qué bonito. Muchas gracias a todos. No sé... ¿Qué será la bruja? No sé si tenéis alguna pregunta o... Lo mismo que en la romería. A ver, y los trajes... Sí, es verdad que han sido siempre muy endogámicos, como dices. Pero las urdes no se han mezclado. Eran, en parte, ellos mismos se consideraban... Que poco las serranías tenían mucho... Malditos, muy cerrados. Ellos no se mezclaban hacia afuera. Pues habría que discutir. No voy a decir. Es una posibilidad. No estoy hablando. Sí. No tengo ni idea. Pero yo tengo que pensar es lo que tenía que llamar. Yo Guillermo decía que él, que había salido de la suerte, que no quería volver, y que en su casa lo habían... Eso de salir y marcharse y no volver y... No, es que ahora sí están orgullosos, los urdanos ahora sí están orgullosos de las urdes, pero hasta hace poco tú entrabas en las urdes, preguntabas por las urdes y te decían, no, empiezan más para allá, llegabas más para allá, no, las urdes empiezan más para allá, y llegabas a Salamanca y no, te has dejado atrás las urdes, y nadie quería ser de las urdes. Hay muchas cosas que no sé de esa zona. Y me fastidia, ¿eh? Y me fastidia porque a mí me gustaría... Me joroba mucho como extremeña que al final, cada vez que se habla de mitología extremeña, terminamos hablando de las urdes. Me gustaría que hubiese más, pero... Sí, de hecho, lobisomes y misomes, o sea, hombres que se convierten sí que hay en más partes de Extremadura, no son las urdes solo, en toda la zona fronteriza con Portugal, pero otras cosas. Lo de los perros del aire, eso no lo he escuchado yo en ningún sitio de Extremadura. A ver, claro, es que yo diferencio los que pueden ser de los que... A ver, hay muchos aparecidos de los que os he dicho al principio, tus muertos, que queda muy feo, pero tus muertos, se aparecen un montón. Yo, sobre todo en toda la zona de Badajoz, ya ahora sí nos vamos para abajo, en toda la familia hay una muerta que se aparece. La tía Enrique, la tía Enriqueta, la abuela no sé qué. Esos se aparecen con una facilidad, pero claro, no los puedo meter no los meto en el corpus porque tienen un nombre y un apellido, son seres individuales. En cuanto a seres mágicos, digamos, los encantos, las moras encantadas, tenemos a patas. Por cierto, para que veáis el grado de tontería mayor, por cierto, y ya con esta reflexión termino. ¿A dónde vamos a llegar? Publiqué en enero un libro, Rutas mágicas por la provincia de Badajoz. En la contraportada ponía, no recuerdo bien qué exactamente era, pero tiene usted en sus manos una guía para recorrer